Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y en este video les voy a traer un tutorial muy simple. Te voy a explicar de una manera muy simple cómo usar Redstone. Así que arranquemos bien rápido. Bueno, perfecto. ¿Qué es la Redstone? La Redstone tienen que saber que es simplemente esto. Y lo que funciona como en el juego como si fuera un cable. Un cable que transmite información, nada más. Entonces, el concepto de la redstone, ustedes tienen que entender que hay un bloque de entrada, que es el que emite la señal, viaja por la redstone y va a parar a un bloque de salida, que es el que recibe la señal y dependiendo el objeto que esté pegado al bloque de salida, es el que va a ejecutar la acción de ese objeto. No hay nada más. Este es el concepto básico, o sea, es un bloque que da una señal, viaja por la redstone y un bloque que recibe esta señal. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los bloques de entrada, que realmente es cualquier bloque de Minecraft, pero yo quiero que los identifiquen ahora de esta manera para que entiendan a lo que voy. Los bloques de entradas son exactamente los bloques que generan una señal. Y para generar una señal necesitamos ítems como por ejemplo puede ser un botón, o puede ser una palanca, o puede ser una placa de presión. ¿Cuál es la diferencia de estos tres? Es que el botón genera una señal de segundos, la palanca genera una señal constante dependiendo de en qué estado está. Si está, por ejemplo, para arriba está desactivado, si está para abajo está activado. Y la señal es constante o no dependiendo cómo es la palanca. Imagínense como si fuera un interruptor de la luz. Y la placa es exactamente lo mismo. La placa lo que hace es, mientras nosotros permanezcamos encima de la placa, va a generar señal de redstone. Ahora, ¿por qué yo digo bloque de entrada y no digo botón? Porque acá hay un concepto que tenemos que entender muy bien para poder desarrollar esto con mucha mayor profundidad en el futuro. El que genera la señal es el bloque, ¿entienden? El bloque es el que se carga de señal que luego viaja por la redstone. Por ejemplo, si yo toco el botón acá, fíjense que esto no se ilumina para nada. Y sin embargo, cuando aprieto el botón, el de atrás sí se ilumina. ¿Y por qué es eso? Porque este bloque es el que genera la señal. Y por ejemplo, no el de abajo. Cuando yo presiono, este se ilumina porque yo estoy saliendo desde arriba y estoy bajando con la redstone. Entonces eso es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Lo mismo sería en este caso. En este caso el que generaría la señal es este bloque, por eso los identifiqué con madera. Y en el caso de la placa de presión, el que generaría la señal es el bloque de abajo, ¿no? ¿Lo ven ahí? El bloque de abajo es el que genera la señal. Los bloques de salidas son exactamente los que reciben la señal, por ende vamos a necesitar que estén pegados a algún objeto que querramos que haga algo. Por ejemplo, en este caso sería una puerta, ¿no? En el caso de la puerta, la única acción que tiene es abrirse o cerrarse, ¿no? O sea que esto va a variar dependiendo qué tipo de objeto sea. Y acá les marqué en madera, fíjense, cuáles serían los bloques que deberían, los bloques, estos dos no, cuáles serían los bloques a los cuales deberían llegar la señal. Lo mismo sería acá una escotilla. Una escotilla, todos los, todos los cuadrados adyacentes a la escotilla le van a dar señal. Y lo mismo sería, por ejemplo, con un pistón. No hay más nada, es así. Acá tenemos los ejemplos que yo más o menos hice para que empiecen a entender. Fíjense que mantengo el mismo concepto, es bloque que emite, el bloque de entrada, el bloque de salida. Este es el que emite la señal, viaja por la redstone y este es el que recibe la señal.
Y fíjense que mi instrumento para generar la señal aquí es un botón, o sea, yo lo toco, la puerta se abre y cuando la señal se termina, la puerta se cierra. Es así de sencillo, no hay otra cosa. Aquí tengo una palanca, fíjense que la palanca es diferente al botón, porque acá la señal dura unos segundos y desaparece. En cambio en la palanca la señal es constante, es como si fuera un interruptor de la luz. Hasta que yo no vuelvo a levantar la palanca, la señal no deja de emitirse. Y aquí tenemos, por ejemplo, el mismo ejemplo, pero en una puerta para que lo vean. ¿Ven? Y en la placa de presión, esto es algo que se los quise mostrar, porque si ven que este es el bloque que está emitiendo. Por ende, si yo presiono acá, fíjense que le está dando. ¿Por qué lo estoy diciendo de esta manera? Ya lo van a ver en los próximos videos, pero ustedes lo tienen que entender de esta manera, que el bloque que está emitiendo la señal es este a través de este instrumento que es la placa de presión. Fíjense que aquí tenemos un bloque con redstone y aquí tenemos este bloque con más redstone y no se encienden porque la redstone que está conectada es esta. Después de esto no queda más que practicar. Bajo el concepto que les dije, un bloque de entrada conectado por redstone a un bloque de salida, un instrumento que genera la señal y un objeto que hace la acción. Este es el concepto básico de redstone. Si entienden esto ahora, ya tienen por lo menos el 70% del redstone aprendido. Y ahora lo que les queda es practicar. Practiquen. Esto ya es un concepto un poquito más avanzado, que después lo vamos a ver. Fíjense que de esta señal viaja todo por acá, llega a esta señal y anula esta señal. Esto es un concepto un poquitito más avanzado que lo vamos a ver más adelante. Y si ustedes creen que no pueden hacer nada con lo que les enseñé, fíjense que acá les hice una puerta, que por ejemplo si me paro acá, se abre. O si quisiera hacer una puerta que se abra a lo lejos, podría usar un botón. O si quisiera, usaría una palanca para que abra y cierre cuando yo lo quiera y el tiempo que yo quiera. Así que desde ya dejamos el video acá, practiquen lo que les acabo de decir y muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó lo que vieron, denle like y compártanlo a algunos amigos que quieran empezar con Redstone y no lo pueden llegar a entender. Yo soy Apousio y nos vemos en el próximo video.